Lo que vas a escuchar no es una simple historia. Es el grito de un hombre marcado por la traición más dolorosa que puede existir, la de su propia familia. Cada palabra es una herida abierta, cada recuerdo un sacrificio que nunca fue valorado. Acompáñame hasta el final, porque en este relato entenderás cómo un solo nombre, entregado en silencio, puede destruir una vida entera. Y también cómo el amor por los hijos puede convertirse en la única razón para seguir en pie. Nunca olvidaré el sonido metálico de las botas en el suelo de la fábrica aquel mediodía. El calor del verano en Houston me pegaba en la nuca, el sudor bajaba por la espalda, y aún así el frío me atravesó cuando escuché mi nombre gritado con autoridad. Alejandro Suárez, lo dijeron con ese acento extraño, duro, como si no fueran palabras, sino un veredicto. Yo levanté la vista de la línea de montaje, todavía con los guantes puestos, y vi dos hombres con chalecos oscuros, insignias brillando en el pecho. Era Elice. Nunca había sentido que mi vida se desmoronara tan rápido. En cuestión de segundos, todos mis sacrificios, los años trabajando turnos dobles, las remesas enviadas religiosamente cada quincena a México, todo eso quedó reducido a un silencio pesado, a la mirada curiosa de mis compañeros que no se atrevían a moverse. Recuerdo que mis piernas temblaban, no porque fuera culpable de algo, sino porque sabía que aquel momento iba a marcar mi destino. «Tiene que acompañarnos», dijo uno, y yo apenas alcancé a murmurar, «¿Qué pasó? ¿Por qué?». Pero no me respondieron, solo me esposaron frente a todos, como si yo fuera un criminal. Lo peor no fue el frío del metal en las muñecas, sino la certeza de que alguien había dado mi nombre. Alguien sabía exactamente dónde trabajaba, a qué hora salía y a qué hora entraba. En el trayecto hacia la camioneta blanca, con las ventanas cubiertas, mi cabeza se llenó de preguntas. Yo había llegado a este país en 2011, con apenas 23 años, dejando atrás a mis padres y a mis hermanos. Mi madre lloraba cuando me despedí en la terminal de autobuses de Guadalajara. «Mijo, prométeme que te vas a cuidar», me dijo con voz quebrada. Le prometí que en unos años volvería con suficiente dinero para arreglar la casa y pagarle un tratamiento para su artritis. Desde entonces, cada dólar ganado en las largas jornadas de construcción, en los restaurantes lavando platos y más tarde en la fábrica, lo dividía en dos. Una parte para sobrevivir aquí, otra parte para enviar allá. Cada transferencia de 300, 400 o 500 dólares significaba que mi sacrificio valía la pena. Pero ese día, encadenado en la camioneta del ICE, comencé a recordar todas esas veces que me quedé sin comer carne durante semanas para poder mandar un poco más. Me acordé de las navidades solitarias en un cuarto rentado con otros 3 hombres, donde la única celebración era una videollamada por WhatsApp viendo a mi familia cenar en México. Lo había soportado todo, siempre diciéndome que algún día iba a ser diferente. Y ahora, de pronto, alguien había tirado todo eso a la basura. Lo que nunca imaginé es que esa traición vendría de mi propia familia política, mi suegra, la madre de la mujer con la que compartí 10 años de vida en este país, la abuela de mis 2 hijos nacidos aquí. Era ella quien había marcado el número, quien había entregado mi nombre como si yo fuera mercancía que se denuncia para quedar bien con las autoridades. Todavía me cuesta aceptarlo. ¿Cómo una mujer que abrazaba a mis hijos podía al mismo tiempo planear mi caída? En el centro de detención, la primera noche fue interminable. El olor a cloro mezclado con sudor, las literas duras, la comida insípida que apenas sabía a nada. Cerré los ojos y traté de pensar en mis hijos, Diego, de 8 años, y Camila, de 5. Me dolía el pecho al recordar sus voces. Diego siempre me pedía que le comprara una pelota nueva, y Camila, con su vocecita suave, me decía, «Papi, no tardes en llegar». Yo no les había dicho adiós, no les había explicado nada. Solo desaparecí de sus vidas en cuestión de horas, como si me hubieran borrado. Me repetía una y otra vez, ¿cómo supieron dónde estaba? No tardé en descubrirlo. Fue en la llamada que logré hacer desde el centro,
con la voz quebrada, cuando mi propia esposa me confesó entre lágrimas lo que había pasado. Fue mi mamá. Dijo que así era mejor, que ya no soportaba verte, que eras una carga. Esa frase me atravesó como cuchillo. Una carga. Yo, que había mantenido ese hogar con mis manos agrietadas, con mis horas extras, con el cuerpo agotado día tras día. Yo, que nunca falté a un cumpleaños, que siempre llevé a los niños al parque, aunque llegara muerto de cansancio. Era una carga. Esa noche no pude dormir. Veía el techo gris de la celda y pensaba en todas las veces que confié en ella, en mi suegra. Recordaba cómo me recibía en la sala de su casa, cómo me servía café, cómo me preguntaba por el trabajo. Todo era una máscara. Y lo peor era que mi esposa, la mujer con la que había compartido todo, no la detuvo. No dijo nada. Quizás, en el fondo, estuvo de acuerdo. Ahí comenzó la parte más dolorosa de mi historia. La certeza de que no solo el gobierno me había detenido, sino que quienes deberían haberme defendido, me habían entregado. Y yo sabía que lo peor todavía estaba por llegar. La audiencia, la posibilidad de ser deportado en cuestión de días, el miedo de no volver a ver a mis hijos. En ese silencio helado de la celda, me prometí a mí mismo que si algún día lograba contar mi historia, lo haría desde el principio, con cada detalle, con cada traición, con cada lágrima que me obligaron a tragarme en soledad, porque nadie debería vivir lo que yo viví, y mucho menos a manos de la propia familia. Han pasado tantas noches en que me he quedado despierto, recordando los primeros años en este país, cuando todavía tenía la esperanza intacta y la espalda llena de fuerzas. Llegué en 2011 con una mochila pequeña y un par de zapatos que apenas aguantaban la lluvia. El primer invierno en Chicago fue un infierno. Trabajaba en construcción, cargando sacos de cemento bajo la nieve, con los dedos entumecidos y los labios partidos. Dormía en un colchón inflable, en el suelo de un apartamento compartido por 6 hombres. No había espacio ni para colgar la ropa. Y aún así, me sentía afortunado, porque cada semana podía enviar $200 a México. En aquel entonces el dólar estaba a 12 pesos. Eso significaba que mi madre recibía más de 2,000 pesos cada semana, dinero que servía para comprarle medicinas y para que mis hermanos pequeños no dejaran de estudiar. Yo comía arroz con frijoles todos los días, me privaba de un café o de una cerveza el fin de semana, pero cuando escuchaba la voz de mi madre agradeciéndome desde el otro lado del teléfono, todo cobraba sentido. «Mijo, gracias a ti ya no me duele tanto caminar», me decía después de poder pagar consultas que jamás habría podido costear. Los años siguientes fueron una cadena de sacrificios. Trabajaba en restaurantes lavando platos hasta la madrugada. Luego en la mañana me iba a limpiar oficinas. Me aprendí de memoria el olor del cloro, el sonido de las máquinas de cocina, los gritos de los supervisores que nunca pronunciaban bien mi nombre. Pero nada de eso me importaba, porque cada quincena yo caminaba hasta la tienda de envíos y ponía 300, 400 o hasta $500 en el mostrador. Ver a la cajera sellar el recibo era como recibir un diploma invisible. Era mi manera de sentir que valía la pena estar lejos. En 2014, cuando conocí a Laura, mi esposa, pensé que la vida finalmente me estaba recompensando. Ella también era inmigrante. Trabajaba como cajera en una tienda latina. Empezamos con lo poco que teníamos, rentando un pequeño apartamento en el sur de Houston. Cuando nació Diego en 2016, sentí que mi lucha había encontrado sentido. Trabajaba turnos dobles, pero cada noche regresaba a verlo dormir, a oler su cabello tibio, y me juraba que no iba a repetir la pobreza que yo había vivido en México. En 2019 nació Camila, y entonces decidí que nada me detendría. Pero con cada hijo, con cada gasto nuevo, las remesas no paraban. Mandaba a México lo suficiente para que mi madre nunca pasara hambre, aunque eso significara que aquí me atrasara con la renta o que dejara de comprar ropa para mí. Mi suegra lo sabía. Cada vez que venía a nuestra casa y veía la nevera medio vacía, yo le explicaba que había tenido que mandar dinero. Ella me miraba con frialdad y decía cosas como: «Algún día esos sacrificios
te van a dejar vacío. Nunca imaginé que en realidad lo que le molestaba era que yo no pusiera todo mi esfuerzo en ella y en su hija. Recuerdo una vez, en 2020, cuando la pandemia nos dejó sin trabajo por semanas. Yo estaba desesperado porque no quería dejar de mandar dinero. Vendí mi viejo carro por $1,200 y con eso pude enviarle a mi madre lo suficiente para sobrevivir 3 meses. Caminaba 2 horas diarias hasta la fábrica cuando reabrieron, solo para ahorrar en gasolina. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba cargando, no solo mi vida aquí, sino la de todos allá. A veces me pregunto si la gente entiende lo que significa cargar con dos mundos. Aquí, trabajas hasta que los huesos duelen, y allá esperan que siempre envíes, como si el dinero creciera en tus manos. Nunca les conté de las noches en que lloraba en silencio, viendo mi cuenta bancaria en rojo, pensando en los recibos de luz que no podía pagar. Nunca dije que hubo semanas en que sobreviví a base de pan duro y agua porque no quería fallarles. Y todo eso, absolutamente todo, lo sabía mi suegra. Ella sabía cuántos años de mi vida se habían consumido para mantener a mi madre en México y a mis hijos aquí. Y aún así, fue capaz de marcar mi nombre, de entregarme. Me pregunto si alguna vez pensó en las veces que llegué a su casa con las manos partidas, todavía manchadas de grasa, y le dije que no podía quedarme a cenar porque tenía que salir a otro turno. Ella sabía, lo sabía todo. Cada remesa enviada fue como una piedra más en el muro que me mantenía firme. Y ahora, en la celda fría del ICE, me dolía pensar que esas piedras, esos años, esos sacrificios, podían venirse abajo en cuestión de días. Lo que había construido con tanto esfuerzo parecía desmoronarse no por el peso de la ley, sino por la mano invisible de alguien a quien consideraba familia. Con el paso de los años, aprendí que el sacrificio nunca es suficiente para quienes siempre esperan más. Yo creía que mandar dinero a México y mantener a mi madre y a mis hermanos era un acto de amor, pero en la casa donde vivía, en Houston, empezaron a convertir ese sacrificio en una obligación que nunca terminaba. Mi suegra era la primera en recordármelo. Alejandro, tú eres el hombre de la casa. Tienes que dar más, me decía en voz baja cuando Laura no estaba. Yo asentía, tragándome el enojo, porque pensaba que tal vez tenía razón. Después de todo, era cierto que yo trabajaba más horas, que yo traía el cheque más grande. Al principio eran comentarios sueltos, pequeñas frases que se clavaban como espinas. No deberías mandar tanto dinero a México. Tus hijos están aquí, decía, mirándome fijamente como si quisiera leer mis pensamientos. Y yo trataba de explicarle que no podía darle la espalda a mi madre, que sin esas remesas ella se quedaría sin medicinas. Pero no había manera de convencerla. Siempre encontraba una forma de darme a entender que lo que hacía estaba mal. Con el tiempo, los comentarios se convirtieron en exigencia. Recuerdo una tarde de 2021, cuando yo llegué del turno nocturno con los pies hinchados y las manos negras de grasa. Ella estaba en la cocina con Laura, y sin rodeos me dijo, «Necesito que me prestes $5,000. Tengo un negocio en mente, y tú eres el único que puede ayudarme». Me quedé helado. $5,000 era más de lo que había logrado ahorrar en 3 años, y apenas lo tenía guardado para cualquier emergencia de los niños. Cuando le dije que no podía, me lanzó una mirada cargada de desprecio. «Entonces, ¿para qué trabajas tanto, si no sirves ni para apoyar a tu propia familia?», murmuró. Esa frase me persiguió durante meses. Laura no dijo nada. Esa fue la primera grieta entre nosotros. Yo esperaba que me defendiera, que le explicara a su madre que no podía pedirme algo así, que estaba abusando de mí. Pero no, se quedó callada, bajando la mirada, como si estuviera de acuerdo. Esa noche no pude dormir. Pensaba en cómo el dinero que yo ganaba con tanto dolor no era suficiente para ella, en cómo mis sacrificios eran invisibles en esa casa. Después vinieron otros pedidos imposibles, una camioneta nueva, porque según mi suegra la que tenía ya no servía y ella merecía algo mejor. Una remodelación de su sala, porque quería vivir con dignidad. Todo eso lo decía sin pensar
en que yo apenas podía pagar la renta atrasada, o en que había semanas en que Laura y yo discutíamos por no tener suficiente para llenar la nevera. Lo peor de todo era que Laura empezó a repetir sus palabras. Mi mamá tiene razón, Ale. Ya basta de mandar dinero a México. Tus hijos necesitan más aquí. Escucharla decirlo era como un balde de agua helada. Yo entendía su punto, pero también sentía que estaba siendo arrinconado. Era como si me hubieran puesto en una cuerda floja, donde cualquier decisión me iba a hacer caer. Si dejaba de enviar dinero, sentía que traicionaba a mi madre. Si cedía a sus exigencias, me iba a quedar sin nada. En 2022, cuando la fábrica redujo horas por falta de contratos, mi situación empeoró. Apenas podía cubrir los gastos básicos, y aún así, mi suegra no dejaba de insistir. «Conoces gente, ¿verdad? Puedes trabajar en algo extra. No seas flojo», me dijo una noche mientras yo cenaba en silencio. La rabia me quemaba por dentro, pero me mordí la lengua, porque en mi mente siempre estaba el mismo pensamiento. Si exploto, si digo algo, la casa se rompe, y mis hijos se quedan sin paz. Vivía atrapado en un juego psicológico donde nada de lo que hacía alcanzaba. Mi suegra me manipulaba con frases llenas de veneno, y Laura, con su silencio, me empujaba a ceder. Yo trabajaba más, aguantaba más, mandaba menos dinero a México con la culpa pegada en el pecho, y aún así nunca era suficiente. Cada día sentía que estaba más solo, que ya no tenía a nadie de mi lado. Ahora, al recordar esas escenas desde el frío de una celda, entiendo que todo había sido un plan lento, como una telaraña que me fue atrapando poco a poco. Cada pedido imposible, cada palabra manipuladora, fue preparando el terreno para lo que vendría después. Y yo, ingenuo, no lo vi. El día que descubrí la mentira, fue como si alguien hubiera apagado la luz de mi vida de un solo soplido. Todo lo que había construido con esfuerzo y sacrificio se me vino abajo en cuestión de segundos. Era una tarde de septiembre de 2023. El calor en Houston seguía siendo sofocante y yo venía de trabajar un turno de 12 horas en la fábrica. Apenas podía mover los brazos del cansancio, pero me obligué a pasar por la tienda de envíos para mandar $300 a México. Al llegar a casa, encontré a Laura sentada en el sofá, con el celular en la mano y el rostro pálido. «¿Qué pasa?», le pregunté, sintiendo un mal presentimiento. Ella me miró con los ojos rojos, como si hubiera llorado, y después bajó la mirada. «Alejandro, tenemos que hablar», murmuró. Sentí un nudo en la garganta. Fue en ese instante que lo supe. Algo se había roto. Lo que me dijo después me dejó sin aire. Mi suegra había estado diciéndole a toda la familia en México que yo me había olvidado de ellos, que ya no mandaba dinero, que había cambiado a mi madre por una vida cómoda en Estados Unidos. Según ella, yo gastaba todo en lujos, en cosas innecesarias, mientras mi madre sufría. Cuando Laura me repitió esas palabras, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «No puede ser», dije en voz baja. «Eso es mentira. Tú sabes que cada semana voy a Western Union. Tú ves los recibos». Pero Laura no me miraba. Se quedó callada, y en ese silencio entendí que había empezado a creerle a su madre. Esa fue la primera puñalada real. No era solo la calumnia. Era la duda sembrada en la mujer que más debía confiar en mí. La rabia me subió a la cabeza, pero también la desesperación. Esa misma noche, llamé a mi madre a México. Con voz temblorosa me confesó que sí, que había escuchado de boca de mi suegra que yo ya no mandaba nada, que incluso había rumores de que estaba guardando dinero para irme con otra mujer. Mi madre lloraba al teléfono, y yo, con las manos temblando, trataba de explicarle entre sollozos que todo era mentira, que yo nunca había fallado, que mi vida entera estaba dedicada a ella y a mis hijos. El golpe fue brutal. Mi madre dudando de mí, mi esposa callando frente a las mentiras, y mi suegra manejando los hilos de la traición con una frialdad que me helaba la sangre. ¿Cómo podía ser posible que una mujer que abrazaba a mis hijos en Navidad fuera la misma que estaba destruyendo mi nombre y mi sacrificio? A partir de ahí, todo cambió en casa. Laura empezó a cuestionarme por cualquier cosa.
¿Por qué llegaba tarde? ¿Por qué no tenía más ahorros? ¿Por qué seguía enviando dinero a México? Su voz ya no era la de una compañera, sino la de alguien que me vigilaba. Era como si viviera bajo sospecha permanente, como si cada paso mío estuviera marcado por una desconfianza que no merecía. Lo peor fue cuando descubrí que mi suegra había convencido a algunos de mis propios hermanos de que yo ya no quería saber nada de ellos. Un día recibí un mensaje frío de mi hermano menor. Si no quieres ayudarnos más, al menos dilo de frente. Ese mensaje me partió en dos. Yo había dejado de dormir, había dejado de vivir, todo por ayudarlos, y ahora me veían como un traidor. Ahí entendí el verdadero alcance de la mentira. No era solo un rumor, era un plan para aislarme, para dejarme solo, para romper mis lazos más importantes. Mi suegra no solo quería sacarme de su vida, quería borrarme de la memoria de todos los que yo amaba, y lo estaba logrando. Esa noche, al acostarme, miré a mis hijos dormir. Diego abrazaba su pelota vieja y Camila tenía el pulgar en la boca. Me arrodillé junto a su cama y les prometí en silencio que jamás iba a abandonarlos, aunque todos me dieran la espalda. No sabía todavía que lo peor estaba por venir, que esa mentira era solo la antesala de la traición definitiva que acabaría entregándome a las autoridades. El día que perdí mi trabajo, sentí que el mundo se me venía abajo mucho antes de que el ICE me pusiera las esposas. Todo comenzó con pequeños signos que yo quise ignorar. La fábrica llevaba meses recortando horas, despidiendo gente en silencio. En los pasillos se hablaba de menos contratos, de menos producción, pero yo me repetía que mientras trabajara duro, no tenía nada que temer. Había sobrevivido a crisis anteriores, a la pandemia, a la inestabilidad de este país que nunca termina de aceptarnos. Pero en 2023, las cosas fueron diferentes. Llegué una mañana y encontré a varios compañeros recogiendo sus cosas en cajas de cartón. Nadie quería hablar. Todos bajaban la mirada, como si fueran culpables de algo. Cuando vi al supervisor, me acerqué con el corazón acelerado. ¿Qué está pasando?, le pregunté. Él apenas suspiró y me entregó un sobre blanco. Dentro había una carta corta, impresa con frialdad. Se le informa que su contrato ha sido terminado por recorte de personal. Agradecemos sus servicios. No había espacio para preguntas, ni para explicaciones. Me quedé parado en medio del pasillo, con el sobre en la mano, escuchando el zumbido de las máquinas que todavía trabajaban como si nada hubiera cambiado. Sentí que mi cuerpo se volvía de piedra. No solo estaba perdiendo mi única fuente de ingresos, también estaba perdiendo el poco equilibrio que había mantenido en medio de tantas presiones. Esa tarde, no tuve el valor de regresar a casa con la noticia. Caminé durante horas por las calles de Houston, con el sol cayendo a plomo y las piernas pesadas. Saqué cuentas en mi cabeza. La renta de $1,200, la luz, el gas, la comida de los niños, y encima las remesas que no podía dejar de mandar. El dinero ahorrado apenas llegaba a $800. Me ardían los ojos al pensar que no tenía cómo sostenerlo todo. Cuando finalmente entré en casa, Laura me estaba esperando. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó sin levantar la vista del celular. Le conté lo ocurrido, con la voz temblorosa, esperando un gesto de apoyo, un abrazo, algo que me diera fuerzas, pero lo único que escuché fue un suspiro largo y una frase que nunca olvidaré. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Siempre lo mismo contigo? Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No hubo consuelo, no hubo comprensión, solo reproche. Mi suegra apareció al día siguiente, como si estuviera esperando el momento preciso para atacar. Se sentó en la sala, cruzó las piernas y me miró con esa frialdad calculada que ya conocía demasiado bien. Alejandro, ya ves lo que pasa cuando uno no piensa en el futuro. Tú trabajas mucho, pero nunca planeas. Ahora, ¿cómo piensas mantener a mis nietos? Quise responderle, gritarle que yo había sido el único que había sostenido esa casa durante años, que cada mueble, cada plato, cada gasto había salido de mi sudor. Pero me quedé callado, con la mandíbula apretada, porque sabía que cualquier palabra sería usada en mi contra.
Los días siguientes fueron un infierno. Busqué trabajo en todas partes, en restaurantes, en obras de construcción, en almacenes. Caminaba bajo el sol con mis papeles falsos guardados en la cartera, temiendo cada vez que me los pidieran. No había nada. Y cada noche regresaba a casa con las manos vacías, encontrando la misma mirada de desaprobación en Laura, la misma lengua afilada de mi suegra. «Eres un fracasado», me dijo una vez, bajando la voz para que los niños no escucharan. Esa palabra se me clavó en la piel como un hierro candente. El dinero comenzó a acabarse. Dejamos de pagar la luz por 2 semanas. Una noche, mientras cenábamos arroz con huevo, Diego me preguntó con inocencia, «Papi, ¿por qué comemos siempre lo mismo?» Se me hizo un nudo en la garganta. No supe qué responder. Solo le acaricié la cabeza y le prometí que pronto sería diferente. Mentí, porque yo mismo no creía en esas palabras. Fue en medio de esa desesperación que empecé a sospechar que algo peor se estaba gestando. Había noches en que escuchaba a Laura hablar por teléfono en voz baja, cerrando la puerta del baño. Decía cosas como, «No aguanto más, no sé qué hacer con él. Mi mamá tiene razón». Cuando yo entraba, ella colgaba rápido, fingiendo que no pasaba nada. Esa tensión me enloquecía. Una mañana, mientras buscaba entre mis cosas un recibo viejo de Western Union para enseñárselo a mi madre como prueba de que no había dejado de enviarle dinero, descubrí que faltaban varios. Los guardaba en una carpeta azul, y ahora estaban arrancados, como si alguien los hubiera sacado a propósito. La sospecha me atravesó de inmediato. ¿Quién más que Laura o su madre podía haberlos tomado? Ese vacío en la carpeta era la confirmación de que algo oscuro se estaba preparando. La presión económica me ahogaba. La manipulación familiar me dejaba sin aire, y yo ya no dormía. Pasaba las noches sentado en la sala, mirando el reloj avanzar, pensando en cada decisión que había tomado desde que crucé la frontera en 2011. Me preguntaba si todo había sido en vano, si cada dólar enviado, cada lágrima tragada, había servido de algo. No sabía que la respuesta iba a llegar de la forma más cruel. Apenas 2 semanas después, en medio de esa tormenta de deudas, sospechas y humillaciones, llegaron ellos, los agentes del ICE. Entraron a la fábrica con paso firme, pronunciando mi nombre en voz alta, como si ya supieran exactamente dónde encontrarme. Fue ahí cuando comprendí que la traición ya estaba consumada, que alguien había entregado mis datos, mi rutina, mi vida entera, y en el fondo de mi corazón no tuve dudas. Esa persona estaba más cerca de lo que yo quería admitir. El momento exacto de mi detención lo recuerdo como si alguien hubiera grabado cada segundo en mi piel. El sonido de las botas sobre el concreto, el eco de mi nombre retumbando en la fábrica, las miradas de mis compañeros que se apartaban, como si yo cargara una enfermedad. El tiempo se volvió lento. Vi a uno de los agentes ajustarse el chaleco. El otro sacó un papel con mi foto. «Alejandro Suárez, tiene que acompañarnos», dijo con voz seca, sin titubeos. Mis manos estaban aún cubiertas de grasa y la herramienta que sostenía cayó al suelo con un golpe metálico. «¿Qué pasa? ¿Qué hice?», pregunté, con un hilo de voz que apenas me reconocía. No hubo respuesta. Solo sentí las esposas cerrarse con un clic helado alrededor de mis muñecas. Ese sonido me cortó el aire. No era la primera vez que las veía, pero nunca había pensado que serían para mí. La humillación fue lo peor. Caminar esposado frente a mis compañeros, hombres que habían compartido conmigo turnos interminables, chistes en medio del cansancio, cigarrillos robados a la salida. Nadie se atrevió a decir nada. Algunos bajaron la cabeza. Otros fingieron que seguían trabajando. Yo miraba al piso, tragando la vergüenza como si fuera veneno. Me subieron a una camioneta blanca con ventanas cubiertas. El aire acondicionado estaba al máximo, pero yo sudaba frío. El silencio adentro era insoportable. Solo el sonido del motor y mi respiración entrecortada llenaban el espacio. Me preguntaba una y otra vez quién había dado mi nombre, cómo sabían exactamente dónde estaba y a qué hora encontrarme. En el fondo, ya lo sabía,
pero no quería aceptarlo. El trayecto al centro de detención me pareció eterno. A través de una rendija, vi cómo la ciudad pasaba de largo. Calles por las que había caminado buscando trabajo, la tienda donde compraba la leche de mis hijos, la gasolinera donde siempre llenaba el tanque a medias. Todo quedaba atrás, como si fueran recuerdos de una vida que ya no me pertenecía. Cuando llegamos, me recibieron con gritos de órdenes rápidas. ¡Párate ahí! ¡Quita los zapatos! ¡Mira al frente! Era tratado como un criminal. Me hicieron vaciar los bolsillos, $20 arrugados, un recibo viejo y la foto de mis hijos que siempre llevaba conmigo. Uno de los guardias miró la foto, sonrió con burla y la dejó a un lado. Ese gesto me partió el alma. El proceso de ingreso fue una cadena de humillaciones. Me tomaron huellas, me fotografiaron, me hicieron quitar la ropa frente a desconocidos. Sentí la vergüenza quemarme la piel, como si me estuvieran arrancando la dignidad con cada orden. Al final me dieron un uniforme naranja y unos zapatos de plástico. Miré mi reflejo en un vidrio y no me reconocí. Ya no era Alejandro, el hombre que trabajaba sin descanso por su familia. Era solo un número más en un sistema que me quería borrar. La celda donde me metieron olía a cloro rancio y sudor. Había literas metálicas pegadas a las paredes, un baño descubierto en una esquina y un zumbido constante de luces fluorescentes que nunca se apagaban. El frío era insoportable. Me senté en la cama dura, abrazando mis rodillas, y sentí cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Quise contenerlas, pero fue inútil. Lloré en silencio, escondiendo la cara entre las manos, para que los demás no me vieran. Había hombres de todas partes, mexicanos, hondureños, salvadoreños, incluso africanos. Algunos hablaban entre ellos, otros miraban al vacío, resignados. Un salvadoreño de rostro curtido me dio una palmada en el hombro. Tranquilo, hermano, todos estamos en lo mismo. Su voz era grave, pero en ella había un rastro de humanidad que me sostuvo por unos minutos. La primera noche fue interminable. Cada sonido se amplificaba. Los pasos de los guardias, el crujido de los colchones viejos, los sollozos ahogados de alguien en la oscuridad. Yo cerraba los ojos y veía el rostro de mis hijos. Diego corriendo detrás de una pelota en el parque, Camila subiendo a mis brazos con una sonrisa. Pensaba en ellos, y el pecho se me apretaba, como si me faltara el aire. Al amanecer nos sirvieron un desayuno insípido, pan duro, un huevo frío y una leche aguada. Apenas pude probarlo. El hambre se mezclaba con el nudo en la garganta. Alrededor, los demás comían en silencio, como si esa rutina ya los hubiera quebrado. Yo todavía me resistía. No quería que mi espíritu se rompiera tan rápido. Ese mismo día me permitieron hacer una llamada. Marqué el número de mi esposa con manos temblorosas. Cuando escuché su voz, sentí un rayo de esperanza. Pero lo que me dijo me hundió más. Alejandro, fue mi mamá. Ella dio tu nombre. Dice que era lo mejor, que así te quitaban de en medio. La voz se me apagó. Sentí un golpe en el estómago, más fuerte que cualquier cadena. Fue como si me hubieran arrancado el corazón. No respondí. No podía. Solo colgué el teléfono y me quedé mirando la pared gris. Ahí entendí que la cárcel no empezaba con los barrotes, ni con los guardias. La cárcel había comenzado en mi propia casa, mucho antes, cuando la traición se disfrazó de familia. Esa noche, acostado en la litera helada, me juré que contaría esta historia con cada detalle, para que el mundo supiera cómo la traición puede destruir a un hombre más rápido que cualquier frontera. El día de mi audiencia amaneció con un frío que se me metía en los huesos, aunque fuera verano en Texas. En el centro de detención, el tiempo parecía no seguir las mismas reglas que afuera. No había ventanas, solo relojes que colgaban de las paredes y que parecían moverse más lento de lo normal, como si disfrutaran prolongando la espera. Esa mañana nos levantaron a todos con gritos. ¡Suárez! ¡Prepárese! ¡Tiene corte! Mi corazón empezó a golpearme el pecho tan fuerte que pensé que los demás lo escucharían. Me dieron un uniforme limpio, aunque igual de áspero, y me esposaron de pies y manos antes de subirme a la camioneta que nos llevaría a la corte. El trayecto fue silencioso, apenas interrumpido por el chirrido de las cadenas cada vez que alguien se movía.
Yo miraba mis zapatos de plástico, tratando de imaginar qué diría al juez, cómo defendería 10 años de sacrificios que parecían haberse borrado con una sola llamada. La sala de audiencias no era como la había imaginado. No tenía el esplendor de las películas, sino un ambiente frío, casi clínico. Había una bandera estadounidense detrás del juez, y frente a él, una mesa donde me sentaron como si yo fuera un acusado peligroso. El juez, un hombre de cabello gris y gafas, me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Era cansancio, indiferencia o lástima? Cuando pronunciaron mi nombre completo, sentí que ya no me pertenecía. Era como si estuvieran llamando a alguien más. El fiscal comenzó a leer mi caso con una voz mecánica, como quien repite un guión. Ingresó al país sin documentos en 2011. Ha trabajado ilegalmente. No tiene estatus migratorio regular. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mis esperanzas. Me dieron un abogado de oficio, un hombre joven que parecía tener demasiados casos encima. Apenas había revisado mi carpeta antes de entrar. «Voy a intentar lo que pueda», me susurró. Y esa frase me cayó como un balde de agua helada. Intentar. Mi vida reducida a un intento. El juez me dio la palabra. Mis manos temblaban, pero decidí hablar desde lo más profundo. Conté cómo había llegado al país, cómo trabajé en construcción, restaurantes, fábricas. Había enviado más de $40,000 en remesas en 10 años, ayudando a mi madre enferma y manteniendo a mis hijos nacidos aquí. Hablé de Diego y Camila, de cómo necesitaban a su padre, de cómo cada día yo me partía el cuerpo para darles una vida mejor. Mi voz se quebraba, pero no me detuve. En un momento levanté la foto que siempre llevaba conmigo. «Estos son mis hijos», dije con lágrimas en los ojos. «Ellos no tienen la culpa de nada. Solo pido estar presente en sus vidas. No me quiten eso». El silencio en la sala fue pesado. El juez me miraba, pero no mostraba nada. El fiscal bajó la vista, incómodo, como si mis palabras fueran demasiado humanas para su expediente. Entonces vino el golpe más duro. Llamaron a testigos, y entre los papeles presentados había una declaración anónima donde alguien aseguraba que yo había usado identidades falsas para conseguir trabajo, y que no contribuía al hogar como debía. Yo reconocí la letra al instante. Era de mi suegra. El mundo se me derrumbó en ese segundo. No solo había dado mi nombre al IC, también había firmado contra mí en un documento oficial. Sentí un mareo, como si me faltara el aire. El juez pidió un receso. Yo me quedé ahí, encadenado, con la mirada perdida. Recordaba a mi suegra sirviendo café en su sala, sonriendo a mis hijos, diciendo que yo era un buen padre. Todo era una farsa. Su traición tenía ahora tinta y sello oficial. Al volver, el juez anunció que necesitaba más tiempo para revisar el caso, pero dejó claro que la deportación era una posibilidad inmediata. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana de muerte. Deportación. Era el final de todo lo que había construido en Estados Unidos, el fin de mi cercanía con mis hijos, el fin de mis años de sacrificio. Regresé al centro de detención con el cuerpo vacío. En la camioneta algunos hombres lloraban, otros insultaban en voz baja, otros se quedaban en silencio absoluto. Yo cerré los ojos y traté de imaginar a mis hijos una vez más. Pensaba en cómo les explicarían mi ausencia, en cómo Laura, quizás, los criaría con la versión de su madre, haciéndoles creer que yo era un hombre débil, un fracasado. El miedo más grande no era la deportación, era ser borrado de la memoria de mis hijos. Esa noche en la celda no dormí. Caminé en círculos, una y otra vez, como un animal enjaulado. Cada paso era una pregunta. ¿Valió la pena? ¿Tantos años de sudor, de hambre, de soledad, para terminar aquí? Y la respuesta me golpeaba de frente. Sí valió, porque lo hice por amor. Pero también me dolía aceptar que ese amor no había sido suficiente para protegerme de la traición. Cuando finalmente me dejé caer en la litera, miré el techo gris y sentí una certeza. Si lograba salir de ahí, iba a luchar hasta el final, aunque me quedara solo. Porque lo que estaba en juego no era solo mi libertad,
sino la verdad de mi historia. Cuando ya me había resignado a que la palabra deportación iba a sellar mi destino, ocurrió algo que nunca había imaginado. Fue un giro tan repentino que aún hoy, al recordarlo, siento que Dios mismo puso su mano para darme una oportunidad. La semana siguiente a la audiencia, un guardia vino a buscarme en la celda. Suárez, tiene visita, anunció con esa voz áspera que nunca sabía si escondía desprecio o simple rutina. Caminé con las cadenas pesadas en los pies, sin esperanza, convencido de que tal vez sería Laura, quizás para darme la última estocada, o mi abogado para confirmarme la deportación. Pero al entrar a la sala de visitas, mis ojos se encontraron con una mujer que no esperaba. Era Rosa, mi antigua vecina en Houston. Rosa había sido como una tía para mis hijos, la mujer que los cuidaba cuando Laura no podía, y yo estaba en turnos dobles, siempre amable, siempre atenta. Me miró con lágrimas contenidas y me dijo, Alejandro, no estás solo. En sus manos traía un sobre lleno de papeles. Se había enterado de lo que mi suegra había hecho, y con valentía decidió hablar. Me contó que había escuchado conversaciones en la casa, que había visto cómo mi suegra manipulaba a Laura, y que incluso ella misma había dicho en voz alta que iba a entregarme a Lice para librarse de mí. Rosa había guardado mensajes de texto, grabaciones en su teléfono y hasta una nota que mi suegra le escribió a una amiga, donde presumía haber dado mi nombre a las autoridades. Ese sobre era dinamita. Cuando el abogado de oficio vio la evidencia, sus ojos se abrieron como si por primera vez creyera que mi caso tenía salida. Con esto podemos pelear, me dijo. Esa frase fue la primera chispa de esperanza que había sentido en semanas. La siguiente audiencia fue completamente distinta. El juez, serio como siempre, escuchó al fiscal repetir las acusaciones, pero esta vez mi abogado pidió la palabra y presentó la evidencia de Rosa. Mostró los mensajes donde mi suegra hablaba de mí como una carga, donde decía que ya estaba cansada de verme en su casa, donde planeaba llamar a Lice. El juez tomó los papeles, los leyó en silencio y levantó la vista hacia mí. Fue la primera vez que vi en sus ojos algo distinto a la indiferencia. Vi sorpresa. El fiscal intentó objetar, diciendo que eso no era relevante para mi estatus migratorio, pero el juez lo detuvo. Esto cambia el contexto, dijo con firmeza. No es lo mismo una denuncia legítima que una persecución motivada por conflictos personales. Esa frase me sacudió por dentro. Por primera vez alguien reconocía que yo no era un criminal, sino una víctima. Rosa también testificó. Con voz temblorosa pero segura, contó todo lo que había visto y escuchado. Dijo que yo siempre había trabajado, que nunca me había metido en problemas, que mi único error había sido confiar en una familia que me traicionó. Sus palabras llenaron la sala con una verdad que nadie podía ignorar. Yo la escuchaba con los ojos húmedos, mordiéndome el labio para no quebrarme. Pensaba en cómo Dios pone a las personas justas en el momento preciso. Si no fuera por ella, ya estaría en un avión de regreso a México, sin poder abrazar a mis hijos una última vez. El juez decidió posponer el veredicto final, pero ordenó que se investigara la validez de la denuncia que me había llevado allí. Esa sola decisión ya era un milagro. Salí de la corte con las cadenas aún en los pies, pero con el alma un poco más ligera. De vuelta en el centro de detención, algunos compañeros me preguntaban qué había pasado. Les conté entre susurros, y uno de ellos, un hondureño de rostro curtido, me dijo, «Hermano, cuando la verdad aparece, nadie puede taparla para siempre». Esa frase me acompañó como un mantra en las noches siguientes. Los guardias seguían tratándonos como números. La comida seguía siendo la misma basura. El frío no cesaba. Pero algo había cambiado en mí. Tenía una chispa de esperanza. Ya no era un condenado esperando la fecha de su vuelo. Era un hombre que todavía podía pelear, que todavía podía demostrar que su vida en este país tenía valor. En la soledad de la celda, recé como no lo hacía desde niño. Pedí fuerzas, pedí justicia, pedí poder mirar a mis hijos de frente y decirles que no me rendí.
porque ese giro inesperado no solo cambió mi caso, también me devolvió algo que creía perdido: la dignidad. La mañana de mi última audiencia, desperté con el corazón acelerado, como si ya supiera que ese día mi vida iba a cambiar para siempre. Había pasado semanas en esa celda helada, con la esperanza encendiéndose y apagándose como una vela en medio del viento. Cada noche rezaba, cada día esperaba una noticia, y ahora al fin había llegado el momento. Nos subieron a la camioneta con las mismas cadenas pesadas en los pies y las muñecas marcadas por el metal. El trayecto se sintió eterno, aunque ya lo conocía de memoria. Al mirar por la rendija del vehículo, vi las calles por las que había trabajado, los barrios donde había buscado sustento, los lugares donde mis hijos jugaban alguna vez. Era como si la ciudad me mirara por última vez, preguntándome si me quedaría o me iría para siempre. En la sala del tribunal, el ambiente era distinto. Había periodistas afuera, porque mi caso, gracias a los documentos de Rosa, había comenzado a llamar la atención. No era común que alguien fuera entregado a Lice por su propia suegra. Ese detalle macabro había despertado curiosidad, y en cierto modo, eso me protegía. El juez sabía que lo que decidiera no pasaría desapercibido. Me sentaron frente a él, otra vez encadenado, y el fiscal comenzó a repetir sus argumentos. Ingresó ilegalmente, no tiene estatus, ha utilizado documentación falsa para trabajar. Era como escuchar un eco, las mismas palabras una y otra vez, como si mi vida se redujera a un expediente. Pero esta vez yo no estaba solo. Mi abogado se levantó con una carpeta llena de papeles, los mensajes, las grabaciones, las pruebas que demostraban la manipulación de mi suegra. Cuando el juez las revisó, se quitó las gafas y se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron siglos. Después levantó la vista hacia mí. Señor Suárez, este caso no es sencillo. Usted efectivamente ingresó sin autorización y ha trabajado sin documentos, lo cual constituye una violación de las leyes migratorias. Sin embargo, lo que se ha demostrado aquí es que su detención fue el resultado directo de una denuncia cargada de mala fe, motivada por un conflicto personal y no por un interés legítimo en el cumplimiento de la ley. Sus palabras me hicieron contener la respiración. Por un momento pensé que todo se revertiría, que me darían la residencia en ese mismo instante, que todo mi sacrificio finalmente sería reconocido. Pero no fue así. El juez continuó: este tribunal no tiene la facultad de regularizar su situación migratoria. Sin embargo, dadas las circunstancias, se concede la suspensión temporal de la deportación y se ordena la revisión de su caso bajo el estatus de Cancellation of Removal. Eso significa que podrá permanecer en el país mientras se determina si reúne los requisitos para un alivio permanente. No era la libertad total que soñaba, pero era una vida nueva. No me estaban echando. Podía volver con mis hijos, podía abrazarlos, podía seguir luchando. Sentí un peso enorme desprenderse de mi espalda. Cuando salí de la sala, Laura estaba esperándome. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Alejandro, lo siento, murmuró apenas me vio. Quise decirle mil cosas, gritarle mi dolor, recordarle que había guardado silencio cuando su madre me traicionó, pero no me salió nada. Solo la miré en silencio, porque entendí que ya nada volvería a ser igual. Entre nosotros había quedado un vacío imposible de llenar. Rosa también estaba ahí, firme, con una mirada que me transmitía más fuerza que cualquier palabra. La abracé con gratitud, y su voz suave me dijo al oído: «Ten fe, la verdad siempre sale». Regresé a casa después de meses de ausencia. Diego corrió hacia mí con una sonrisa que me quebró por dentro. Camila se aferró a mi cuello como si nunca más quisiera soltarme. Ese momento fue el regalo más grande que la vida me pudo dar. Pero en el fondo, sabía que la batalla no había terminado. Tenía un permiso temporal, nada más. El fantasma de la deportación seguía ahí, acechando. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Busqué trabajo donde pude, aunque todos me miraban con desconfianza al ver mis papeles en trámite. La relación con Laura era un campo minado.
Intentaba acercarse, pero yo ya no podía confiar. Su silencio había sido tan mortal como la denuncia de su madre. Y aunque volvía a ver el sol sin barrotes de por medio, había cambiado para siempre. Ya no era el hombre ingenuo que creía que con trabajo duro todo se arreglaba. Ahora era alguien marcado por la traición más cruel, por la certeza de que la familia también puede convertirse en verdugo. Esa noche, al acostar a mis hijos, Diego me preguntó, ¿ya no te van a llevar, papi? Lo miré a los ojos y no pude mentir. No lo sé, hijo, pero mientras esté aquí, nunca me voy a ir de tu lado. Él sonrió, satisfecho, y se durmió. Yo, en cambio, me quedé despierto toda la noche, mirando el techo, sabiendo que el futuro seguía incierto, pero con una fuerza nueva en el corazón. Porque aunque mi suegra había intentado borrarme, yo seguía de pie. Y mientras pudiera luchar por mis hijos, ninguna frontera, ningún juez y ninguna traición iban a lograr derrotarme del todo. Hoy, mientras escribo estas palabras con el corazón todavía marcado por cada cicatriz, me pregunto cómo es posible que un solo acto de traición pueda derrumbar años enteros de sacrificio. Miro hacia atrás y veo la imagen de aquel joven de 23 años que cruzó la frontera con una mochila raída, convencido de que en Estados Unidos encontraría la oportunidad de cambiar el destino de su familia. Veo sus manos sangrantes cargando cemento en inviernos helados, sus noches sin dormir entre turnos dobles, sus almuerzos de pan duro y agua. Y me duele pensar que todo ese esfuerzo estuvo a punto de desaparecer no por las leyes de este país, sino por la voz de alguien que se sentaba en mi mesa, que comía mi pan y que abrazaba a mis hijos. Mi suegra creyó que entregándome a Lice borraría mi existencia, que reduciéndome a un número en un expediente lograría deshacerse de mí. Y por un tiempo lo consiguió. Me humillaron, me esposaron frente a mis compañeros, me arrojaron a una celda donde perdí la noción del tiempo y el valor de mi nombre, pero lo que nunca pudo destruir fue la verdad. Esa verdad salió a la luz de la manera más inesperada, en las manos de una vecina que tuvo más valor que toda una familia. Rosa fue la prueba viviente de que siempre hay alguien que escucha, que observa, que decide dar un paso cuando todo parece perdido. Pienso también en Laura, la madre de mis hijos, la mujer que en silencio permitió que las mentiras crecieran como veneno en nuestra casa. Su silencio me dolió más que las palabras de su madre, porque esperaba que ella, al menos ella, me defendiera. Y aunque ahora intente acercarse, aunque me mire con lágrimas en los ojos, ya no es la misma. Entre nosotros quedó un vacío imposible de llenar, un abismo que ni los años podrán cerrar. No siento odio, pero tampoco siento confianza. Solo queda la certeza de que el amor verdadero no puede sobrevivir a la traición. A mis hijos, en cambio, los miro como la razón por la que sigo respirando. Diego con sus preguntas inocentes, Camila con sus abrazos interminables. Ellos son el recordatorio de que no todo está perdido. Cuando me preguntan si algún día me van a llevar otra vez, me duele no poder darles una respuesta firme. Pero les prometo algo que sí puedo cumplir, que cada minuto que esté a su lado será vivido con la intensidad de alguien que conoce lo frágil que puede ser la vida. Hoy camino por las calles de Houston con la cabeza erguida, aunque mis pasos sean inseguros. Sé que no tengo papeles, que vivo en la cuerda floja, que cualquier día pueden llamarme otra vez, pero también sé que ya no soy el mismo. Ahora cargo con la experiencia de haber tocado fondo y haber salido con la frente en alto, porque sobreviví a la cárcel, a la humillación, a la traición de la sangre política, y sigo aquí, luchando. He aprendido que el sacrificio no siempre es reconocido, que a veces se convierte en la excusa perfecta para que otros nos exploten. Pero también aprendí que ningún sacrificio es en vano cuando nace del amor. Cada dólar enviado, cada noche de hambre, cada lágrima contenida, valieron la pena, porque permitieron que mi madre viviera con dignidad y que mis hijos tuvieran un techo. Esa es mi verdadera victoria, aunque nadie más la celebre.
Si algo quiero dejar grabado con mi historia, es que la traición duele, pero no define, que la humillación pesa, pero no destruye, que la esperanza, aunque se apague, siempre puede volver a encenderse. Yo fui marcado como ilegal, señalado como carga, reducido a un número en una celda helada, pero sigo siendo Alejandro Suárez, hijo, padre y trabajador. Nadie puede quitarme eso. A veces pienso en el futuro. ¿Me quedarán abiertas las puertas de este país? ¿O tendré que volver a México con las manos vacías? No lo sé. Lo único que sé es que, pase lo que pase, no volveré a agachar la cabeza. Aprendí a hablar, a contar mi verdad, a no permitir que el silencio de otros me condene. Y cuando mis hijos sean grandes y me pregunten por qué desaparecí de sus vidas durante esos meses, no les hablaré de la suegra que me traicionó, ni del juez que dudó de mí. Les hablaré de la fuerza que descubrí en medio del dolor, del valor de resistir incluso cuando todo parecía perdido, y del milagro que significa volver a verlos sonreír. Porque al final, mi historia no es solo la de un hombre deportado a medias, detenido en pleno día de trabajo. Es la historia de alguien que fue traicionado y humillado, pero que encontró en el amor de sus hijos y en la verdad de su sacrificio la fuerza suficiente para no dejarse destruir. Y mientras me quede un respiro, seguiré contando esta historia, no para que me compadezcan, sino para que nadie olvide que detrás de cada número en una celda hay un ser humano, con sueños, con heridas, con esperanza.